Saludos buscadores del misterio y gracias por asistir a granmisterio.org. Veréis, del escritor escocés Arthur Conan Doyle se ha leído muchísimas obras. La más conocida, Sherlock Holmes. ¿Quién no conoce las aventuras del señor Sherlock? Pero Conan Doyle también tiene otras obras muy interesantes a pesar de que no son tan conocidas, como por ejemplo El mundo perdido. En esta novela nos habla de cómo una expedición se adentra en un lugar que ha evolucionado paralelo a la humanidad, donde hay animales y vegetación prehistóricas que han podido desarrollarse sin que entrasen en contacto con el ser humano. Por cierto, en la novela nos muestra un paraíso que está inspirado en el extraño monte Roraima de Venezuela, del que ya le dedicamos un vídeo por sus extrañas leyendas e historias. Con esta introducción vamos a hablar de que es totalmente cierto que en nuestro planeta existen pozos, oquedades, lugares subterráneos donde ha evolucionado de forma paralela diferentes animales y vegetación. Aquí podríamos encontrar maravillas y quizás seres dentro de la criptozoología que nos darían mucho en qué pensar. Por ello, hoy os voy a hablar de una historia que ha sido publicada este mes de mayo del 2022, cuando la cadena CGTN publicó unas imágenes de una expedición que se había hecho a un pozo gigantesco muy profundo en China. Son unas imágenes que pertenecen a la región de Guangxi y muestran un pozo, un sumidero de tipo dolina de casi 200-250 metros de profundidad y una anchura de 150 metros. Es un lugar realmente gigantesco. Según comenta el Instituto de Geología Karst, el Servicio Geológico de China, el lugar es muy importante porque, como os estaba diciendo, contiene confirmadas varias especies de animales y plantas que jamás había visto la ciencia. Recojo unas palabras textuales que el señor Yuan Hai, presidente de Asian Caves Alliance y jefe de la exploración, ha dicho: no me sorprendería descubrir especies nuevas en estas cuevas que jamás antes habían sido reportadas o descritas por la ciencia. Veréis, este lugar es realmente ese mundo perdido de Conan Doyle, porque la entrada realmente es muy oculta. La densa capa de bosque que se formó en ese agujero gigantesco impedía que alguien pudiera verlo, encontrarlo y descender, porque eran muchísimas y muchísimas las plantas, la vegetación repleta de espinas que cubría toda la entrada del pozo. Cuando se dieron cuenta, utilizaron drones, y los drones los lanzaron para encontrar una posición mejor por donde descender. Así, utilizando cuerdas y haciendo rappel, pudieron bajar en esta expedición que nos muestran las imágenes. Y allí descubrieron un montón de especies diferentes, sobre todo vegetales. Allí lo que llama la atención es que en las profundidades hay tres cuevas que se van metiendo en el interior de la Tierra, que tienen que seguir explorando y que pertenecen a una parte de un río que está allí, el río llamado Fugui, que este es el que ha formado realmente este pozo y otros pozos que también están en la región. De hecho, es el río subterráneo Fugui el que, por erosión y con el paso del tiempo, ha hecho que la superficie se venga abajo y por eso se formen los pozos. Es una erosión subterránea lo que ha hecho que colapse la superficie y forme estos pozos. De hecho, se han encontrado 28 de estos pozos en toda la región y quizás están conectados entre sí. Por eso, la exploración de estas tres cuevas en el interior del pozo es tan importante. Allí han encontrado una especie de bambú cuadrado con espinas que se distribuye por toda la galería. De hecho, también han encontrado una especie de higuera con una forma muy curiosa y otras plantas sin identificar. Pero claro,
aquí estaría el gran dilema. ¿Qué clase de animales de la criptozoología y otras especies que nunca se han visto podrían estar viviendo allí? Porque lo poco que tenemos son la noticia y las imágenes de esta región tan hermética de China. Realmente es todo un misterio que nos hace replantearnos dónde vivimos, ¿verdad? En un planeta donde no todo ha sido explorado, y mucho menos las profundidades de la Tierra y los mares. Ahí hay muchas sorpresas. Toda esta historia me recuerda a otra que también os conté en el canal hace muchos años, la historia del lago Vostok. Mirad, en los años 60, la antigua Unión Soviética decidió colocar por toda la Antártida dinamita y enormes explosivos, hacer detonaciones controladas por un montón de área, un área realmente extensa. Y esto lo hacían porque recogían el rebote de la expansión de la bomba, de esas ondas sísmicas que se provocaban en el interior de la Antártida, y así poder observar un mapa digital del subsuelo. ¿Qué descubrieron? Pues algo muy importante. En el lago Vostok, a 4.000 metros de profundidad, había una cámara, una oquedad de muchos metros que no había sido abierta. Decidieron perforar, intentar en los años 60, 70, 80 llegar ahí y no lo consiguieron. Hasta que en el 2013 pudieron perforar y descubrir lo que había en esa oquedad. Era una cámara del tiempo que había hecho que evolucionasen especies que nunca había visto la ciencia de una forma paralela al ser humano. Allí todos los seres transparentes, porque no había luz, que sacaron empezaron a morir porque habían evolucionado con unas presiones muy diferentes, pero lo consiguieron, y al menos es lo que nos han contado, porque habrán otras cosas que ni siquiera sabremos. Pero claro, esta historia enlaza muy bien con el bosque perdido de China, ¿verdad? Cómo hay lugares en la Tierra que pueden evolucionar de forma muy paralela. Y la criptozoología sería quizás la respuesta de estos lugares. ¿Recordáis el llamado o la leyenda de El Mokele Mbembe? Una especie de Diplodocus en miniatura que viviría oculto en varias regiones perdidas de selvas africanas. O bueno, podríamos hablar de muchas otras, también relacionadas quizás con avistamientos del Bigfoot, que no sería otra cosa más que una evolución paralela al ser humano, a homínidos distintos, como el hombre de flores, también conocido como Hobbit, que hace muy poco presentamos una noticia donde hablaba que varios científicos piensan que siguen existiendo estos seres hoy en día, una evolución paralela al Homo sapiens sapiens. Claro, esto es un gran misterio, amigos, y habrá que seguir la pista de vez en cuando a estos lugares herméticos, paralelos, que el ser humano jamás ha pisado. Lo que pasa que al entrar pues ya lo estamos contaminando y se pierde. Toda una lástima por intentar descubrir esa curiosidad que nos provoca estos lugares. Pero bueno, seguiremos indagando al respecto. Quizás algún día encontramos ahí algo que nos pone en jaque en cuanto a la humanidad, porque hay seres que podrían sobrepasar al ser humano, que esperan dormidos a que alguien los encuentre. Y si no, historias de Lovecraft que podrían estar muy cerca a la realidad. Porque la última frontera sería descubrir estos seres en otros mundos, en esas cápsulas del tiempo que quizás han hecho que se preserven enormes criaturas con mucha inteligencia. Pero eso ya serían otras historias. Desde aquí, como siempre, os mando un cálido abrazo y nos volveremos a ver en otro vídeo. Llegamos al final del programa. Puedes seguirme en mis otros 2 canales donde también subo información sobre misterios y enigmas. A su vez, también puedes seguirme en las redes sociales donde actualizo cada día su contenido. Que las estrellas guíen vuestro camino. Hasta pronto, amigos.